Corintios, amén, capítulo 7, verso 1. Vamos a meditar en este pasaje, pero luego vamos a meditar en algunos pasajes más. Entonces dicen amén. Vamos a extraer algunas riquezas espirituales y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar según la doctrina y según la parte espiritual. Entonces dicen amén. ¿Qué Dios nos quiere decir en esta tarde? ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales que promesas. Mira que está a tu lado, tenemos promesas. Luego sigue diciendo: limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Toma tu asiento en esta noche. Aleluya. El apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tuvo varias etapas. Hubo momentos que el apóstol Pablo, es como decir, renegó mucho con los corintios. Le trajeron muchos problemas. Amén. Hubo diferentes clases de etapas en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y hubo una serie de enseñanza que el apóstol Pablo trajo a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 6, verso 14, ¿no? Nos dice acerca de que no debemos de unirnos a yugos desiguales, y ahí habla de qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, por ejemplo, qué compañerismo tiene o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces dicen amén. O qué concordia Cristo con Belial, que es un demonio. ¿Qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Amén. Y nos da una serie de requisitos y de cosas que el apóstol Pablo nos habla. Claramente que nosotros debemos de anunciar el Evangelio. Le tenemos que anunciar a aquellos que no conocen. Pero aquí está hablando en otro contexto. Está hablando de unirnos, de tener ese vínculo, de tener esa unión, de ser partícipe muchas veces de cosas de las cuales Dios desaprueba para nuestra vida. Amén. No es que con esto no vamos a predicar. No, Dios, entonces el pastor dijo que no tengo que predicarle a los incrédulos. ¿A quién le voy a predicar? No, hay que predicar, hay que anunciar el Evangelio. Pero estamos hablando de la unión, de una unión de yugo desigual. De que hay cosas que no vas a concordar con una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Tiene otra clase de pensamiento, va a razonar de otra manera, va a haber desacuerdo. Amén. Entonces, lo está apuntando a eso. ¿Me va siguiendo? Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 7, dice: amados, puesto que tenemos tales promesas. Diga conmigo, hay promesas que el Señor nos ha entregado. Número uno, lo que encontramos en este versículo que queremos meditar es que tenemos promesas de Dios. Amén. Dios nos dio y nos entregó promesa. Vamos, por ejemplo, a ver en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Y a su nombre. Libro de los Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Amén. Y dice así: ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién fue la primera persona que Dios le ha dado promesa? Abraham. Abraham fue el primer patriarca. Amén. Y fue a quien le dio Dios promesas. Dice, y a su simiente. ¿Qué simiente? Su generación, su descendencia. Y nosotros procedemos de esa simiente de Abraham. Aunque nosotros no somos judíos, claramente no somos judíos, pero procedemos por la fe de la simiente de Abraham. Porque Abraham fue el padre de la fe y él recibió esa promesa. Dios le habló, Dios le dijo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, cuando le dice que salga de su tierra y de su parentela, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham obedeció a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por cuanto él obedeció a Dios, Dios vio el corazón de Abraham, la obediencia de Abraham, y ahí viene todas las promesas que Dios comienza a hablarle a Abraham. Por eso decimos que él es el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos de saber que el Señor tiene muchas promesas, pero aquí vemos, número uno, a quien Dios le dio las primeras promesas, y fue Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes, por ejemplo, vayamos al Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, dice así: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de toda su promesa que expresó por medio de Moisés su siervo ha faltado. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Qué dice aquí la palabra? Que Dios dio promesas y que ninguna, diga conmigo, ninguna de sus promesas ha faltado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que Dios habló por boca de Moisés, Dios lo cumplió. Todas sus promesas fueron cumplidas. Dile que está a tu lado, las promesas de Dios serán cumplidas. Pero aquí hay un requisito para que las promesas se cumplan: ser obediente a Dios. Amén. Ese es un requisito que necesitamos. La obediencia traerá el resultado de promesas cumplidas en nuestra vida. Amén. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando, ¿qué encontramos? Porque dice que tenemos tales promesas. Hay mucha cantidad de promesas que Dios ha dejado en su palabra para todos aquellos que son sus hijos, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que dicen: Señor, yo creo a tus promesas, yo creo en lo que tú me dices, yo creo en tu palabra. Amén. Romanos capítulo 15, por ejemplo, vayamos. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a su Padre. ¿Quién vino a también a que el pueblo viera esas promesas realizadas? ¿En quién? En Jesús, en el Mesías. Para nosotros Jesús es una promesa también, porque Él vino a cumplir lo que su Padre había prometido a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú tienes que decir: Señor, gracias porque tú eres esa promesa que el Padre envió, y ahora creemos que tú eres esa promesa hecha, realizada, y también en nuestras vidas, porque esa promesa está en nosotros viviendo, que es el Señor Jesús. ¿Me va siguiendo? Y Él la confirma por medio de Jesucristo, la promesa que dio en el Antiguo Testamento. Amén. Segunda de Corintios 1:20, vayamos.
Segunda de Corintios 1:20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. ¿Qué son todas las promesas de Dios? El sí y el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado: las promesas de Dios son el sí y el amén. Claramente que, por ejemplo, luego vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de la fe, amén, habla de aquellos que habían conquistado por medio de la fe y habían recibido las promesas mediante la fe. ¿Cuántos dicen amén? Claramente que cada promesa será realizada en nuestra vida si primeramente nosotros tenemos fe y claramente si obedecemos. Si tú no crees que existe Dios, ¿cómo vas a recibir tales promesas, por ejemplo? Porque Dios es un Dios que promete. Pero si Él te promete algo, tú tienes que creer que este Dios te habló y te prometió que eso va a llegar en su debido tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abraham creyó a Dios y fue galardonado en justicia. Entonces Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo, le prometió un hijo, y aunque el tiempo se extendió y pasaron muchos años, la fe de Abraham, el creerle a Dios, se mantuvo intacto. Aunque hubo en un tiempo un traspié como Sara, que le dijo: ya soy vieja, ya no creo que voy a concebir hijo, allégate a mi esclava. Bueno, ahí ocurrió algo que retrasó el tiempo de la promesa de Dios. Pero lo que Dios había hablado a Abraham, aunque hubo un tropiezo en el tiempo, se cumplió un tiempo más adelante. Amén. Claro que esa consecuencia, por falta de esperar la promesa de Dios, trajo consecuencia. Porque después claramente que Ismael se hace un pueblo, son los ismaelitas, vendrían a ser en este tiempo actual los islámicos. Por eso siempre el Estado Islámico tiene guerra contra Israel, porque de ahí viene Ismael. ¿Me va siguiendo? Pero la promesa de Dios se cumplió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces di conmigo: las promesas de Dios son sí y el amén. Si Él dijo, se hará. Pero debo de creer y debo de esperar confiadamente en Él. Mire, vamos a Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Primero tenemos que explicar esta primera palabra que encontramos en este versículo para que luego podamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Hebreos 6, verso 12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos. Dile al que está a tu lado: no seas perezoso. Cuando ese espíritu viene a poseer a un cristiano, la pereza es un espíritu de la cual te va a llevar ¿a qué? En un sentido espiritual, a no buscar a Dios, a relajarte, a no querer tener comunión, a no querer relacionarte con las escrituras, con la búsqueda, con la intimidad. Cuando viene la pereza, ¿no? En un sentido natural, cuando viene ese cansancio, ese desánimo, esa pereza, una persona no quiere levantarse, no tiene ánimo de levantarse. Era una persona antes, por ejemplo, proactiva, una persona que se levantaba temprano y ahora pasó un tiempo, se relajó, ya se levanta tarde, se levanta después de las 10 de la mañana, le cuesta hacer las cosas. Es como que entró un espíritu de pereza, ve que las cosas se están deteriorando en la casa, se están rompiendo y no tiene iniciativa de arreglar las cosas. Entró un espíritu de pereza. Por eso dice el proverbio que el perezoso dice que ha recibido una bendición de una casa, pero dice que a ese perezoso se le vendrá el techo encima, porque ese perezoso tiene tanta pereza que no arregla su casa. Mire qué bueno que es Dios, que a ese perezoso se le fue dado la bendición de tener una casa, pero por tanta pereza el techo se le viene encima, dice el proverbio. Imagínese en un estado natural, pero imagínese en un sentido espiritual, cuando viene la pereza a querer dominarte, a querer venir, a tomarte, a perturbarte, y decir: no busques a Dios hoy, no te levantes temprano, ¿para qué?
Dios te va a escuchar en otro horario. Y así pasa la hora y pasa el tiempo y no buscas a Dios en el tiempo determinado y adecuado que por ahí tú propusiste en tu corazón buscar. Vino algo que te influenció a no poder levantarte esa pereza. Entonces dicen amén. Entonces dice, a fin de que no os hagáis perezosos. El perezoso no va a heredar la promesa. El perezoso no va a alcanzar lo que Dios quiere entregarle. Amén. Claramente que van a alcanzar las promesas los que creen en el Señor, los que obedecen al Señor y los que están activos en esa vida espiritual. Amén. Sino imitadores ¿de qué? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Es como decir, para que usted entienda, hay personas que quieren la unción, quieren que a través de ellos ocurran cosas, milagros, pero si tú no tienes una comunión con Dios y no tienes voluntad de buscar, no tienes tiempo con Dios y te echas ahí a dormir y te echas a que todo te llegue de arriba, no vas a alcanzar nunca nada. Entonces Dios dice, imiten a aquellas personas que tengan fe, que le crean al Señor, que busquen al Señor y que también tengan paciencia. Mira, observa a aquellas personas de fe, observa a aquellas personas que están en la iglesia y están tiempo y se le han dado promesas, pero ellos siguen inamovibles en la iglesia. Nada los quita, nada los mueve. Tienen fe, creen en la palabra y sobre todo tienen paciencia. Ellos en un momento, en el momento que tú menos lo esperes, recibirás la promesa de Dios. Lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo. Amén. Pero no os hagáis perezosos, dice la palabra del Señor. Perezoso en la vida espiritual, en no esperar en el Señor. Entonces dicen amén. Dile que está a tu lado, espera en Dios. Y no seas perezoso, busca a Dios, obedece a Dios, sométete a Dios, créele a Dios. No seas perezoso, no seas impaciente, no te desanimes porque las cosas no salen como tú quieres. Sigue esperando, sigue confiando, sigue buscando, sé proactivo, sea activo en la vida espiritual. Y te puedo asegurar que si tú eres activo en la vida espiritual, en la búsqueda, la promesa que Dios te dijo que va a hacer contigo, Dios la va a realizar. ¿Por qué hay tantas mujeres en la iglesia y hermanas que hoy lamentablemente dejaron de congregar? ¿Por qué? Porque ellas estuvieron un buen tiempo en la iglesia y hubo palabras que Dios iba a traer a sus esposos, pero tú tienes que colaborar también con esa palabra que Dios te da. Tú tienes que afirmarte, tú tienes que orar, tú tienes que mentalizarte, tú tienes que buscar a Dios, tienes que estar en la palabra, tienes que venir a los cultos. Te puede venir el desánimo, te puede venir la duda porque pasa el tiempo y no pasa nada, pero tú no sabes que en el momento menos oportuno Dios toca ese corazón duro y lo trae a la iglesia. Por eso dice que imites a aquellos que tienen fe y paciencia, porque ellos heredarán las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, yo quiero heredar esas promesas, Señor. Yo quiero recibir todo lo que tú me hablaste, todo lo que tú me dijiste, todo lo que tú, Padre, hablaste a mi vida, se cumple en mí. Pero yo también voy a poner de mi parte. Yo me voy a esforzar en el Espíritu, Señor. Yo me voy a esforzar en tu palabra. Yo me voy a esforzar en el estudio. Yo me voy a esforzar en la vida de oración. Yo me voy a esforzar, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que te corresponde a ti. Tú quieres ser sabio en la palabra. Dios te dice, pide que yo te daré sabiduría. No dudes, cree. Pero también tú tienes que estudiar, claramente. Tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que orar. Entonces,
el entendimiento se va a abrir, la revelación va a venir. ¿Tú quieres componer canciones? Dios te puede dar la inspiración por el Espíritu para componer canciones. Pero eso tiene un precio, búsqueda, oración. Y la promesa de Dios vendrá. Tú quieres, yo te voy a dar. Es una promesa para tu vida. Porque a no todos Dios le da para que escriban canciones. Solo aquellos que anhelan, que desean, pero también ponen de su parte en buscar, en querer de Dios. Entonces Dios va a derramar eso. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Segunda de Pedro, vaya conmigo a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:4, miren lo que dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. La promesa, escuche, qué tremendo. Esto es tan glorioso porque ahora Dios nos ha dado ¿qué? La promesa. Esa promesa es grandísima, es preciosísima. Era extraordinaria promesa que Dios nos prometió ¿qué? En que nosotros ahora seamos ¿qué? Participantes de ¿qué? De la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza divina? La naturaleza de Dios. Tú y yo somos participantes de esa naturaleza. Tú tienes la naturaleza humana. El hombre es de naturaleza humana y Dios es de naturaleza divina. Y ahora Dios nos ha prometido por medio de Jesucristo que íbamos a participar, nos íbamos a unir en esta naturaleza divina. La naturaleza divina iba a entrar en nuestro espíritu, iba a poner un espíritu nuevo, iba a regenerar el espíritu del hombre, íbamos a ser partícipes de esa naturaleza. Esa es la mayor promesa que Dios nos dio a nosotros. Por eso Pedro lo habla de una manera gloriosa, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Para que por ella, por medio de estas promesas, nosotros llegásemos a ser ¿qué? Participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de esa promesa que Dios nos dio, que Dios dio a los padres antiguos, que Dios habló a los profetas, que el Mesías vendría y que Él venía a cumplir el propósito del Padre, a morir, pero a resucitar y a darnos su vida. Esa es una promesa. ¿Y qué dice entonces Pedro? Que por medio de esta promesa grandísima, ahora soy participante. Entonces esta promesa es tan gloriosa, de la cual nosotros huimos de la corrupción del mundo. Fuimos rescatados de ser corruptos, de ser hombre bajo muerte, de ser hombre bajo degradación, de ser hombre bajo las influencias de Satanás. Y ahora soy participante de su naturaleza. ¿Qué significa esto? Que su naturaleza está en mi vida. Tiene que estar a tu lado. Su naturaleza está en tu vida, está en tu espíritu. Y ahora soy partícipe de esa naturaleza. Puedo unirme a esa naturaleza. Mi espíritu humano se une a esa naturaleza. Y cuando se une mi espíritu humano es maravilloso, porque ahí adoramos, ahí recibimos. Ahí el Señor da esa apertura y derrama de toda su abundante riqueza y cosas espirituales. ¿Me va siguiendo? Y miren lo que dice otra promesa. En el mismo segunda de Pedro, pero ahora 3. Dice así: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo que nuevos y tierra nueva, en las cuales morará la justicia. Diga conmigo, hay una promesa.
Y nosotros estamos esperando esa promesa. ¿Cuáles son? Cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa para el milenio. Esa es la promesa para cuando el Señor establezca cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos creen en esa promesa? ¿Cuántos están aguardando esa promesa? ¿Cuántos quieren vivir esa promesa, experimentar esa promesa? Yo quiero experimentar esa promesa, de estar en esos cielos nuevos, ver esos cielos nuevos y caminar sobre esa tierra nueva, que es la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, hermano, escuchen, vuelva ahí a Corintios, entonces. ¿Por qué el apóstol Pablo habla que tenemos, hay muchas promesas? Y una de las promesas, porque según este capítulo habla de la promesa del Espíritu de Dios, de la naturaleza divina. Y esta naturaleza divina, que luego vamos a ir explicando, es la cual también te lleva al convencimiento de todo pecado y al arrepentimiento de tus pecados. Porque eso es un don de Dios. ¿Sabe que el arrepentimiento es un don de Dios? No es digo, me arrepiento. No. Dios pone en tu espíritu el arrepentirte. Porque procede de Él. Porque si fuera por nosotros, nuestra naturaleza humana no se arrepiente. No hay un verdadero arrepentimiento. Pero esto es porque es don de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios dice que si nosotros tenemos tales promesas de las cuales Dios nos ha prometido, luego dice que debemos de limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu. Tiene que estar a tu lado, debemos de limpiarnos de toda contaminación. ¿Por qué debemos? Escuche, si usted presta atención, ¿por qué debemos de limpiarnos de toda contaminación? Que Dios nos dijo en las primeras estrofas que tenemos promesas. ¿Usted puede recibir esa promesa si hay contaminación en su vida? Si tenemos tales promesas, ¿podemos recibir si estamos contaminados? Claro que no. Pero Dios nos está hablando aquí, enfatiza en algo muy importante, la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue la promesa que Jesús habló. Dijo, yo me tengo que ir, pero yo enviaré a vosotros al Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, y recibiréis vosotros poder. Fue una promesa del Señor. Y esa promesa del Señor dice, y esa promesa, el Espíritu convencerá de todo pecado y llevará toda justicia a los hombres. ¿Me va siguiendo? Por eso Pablo está hablando de esta manera y está diciendo que debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Qué es lo que contamina? Vamos, punto, aquí nos detenemos y vamos a explicar algo. ¿Por qué dice de toda carne? Claramente, en nuestros miembros actúa la ley del pecado. Como hemos enseñado hace un tiempo atrás. ¿Qué actúa en nuestros miembros? La ley del pecado. La ley es santa, pero nuestros miembros, nuestro cuerpo, tiene alojado este elemento maligno, diabólico, que es el pecado. Que está en nuestro cuerpo, que está en nuestros miembros. Por eso, por medio del Espíritu, tenemos que hacer morir, subyugar al hombre caído, al hombre viejo. No tenemos que darle lugar para que resurja. No tenemos que darle lugar para que se levante. Entonces va a querer actuar la ley del pecado. La ley va a querer actuar en nuestros miembros y contaminar nuestra carne. Vamos a entender algo muy importante y ahora te lo voy a explicar también en un sentido espiritual. Dios en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de contaminación, hablamos de muchos aspectos, pero hay algo que Dios prohibió a los sacerdotes y al pueblo de Israel.
que era que tenía que tocar un muerto. Si alguien tocaba un muerto, se tendría que separar del campamento y estar durante 7 días separado, y tendría que haber una purificación. Vamos a verlo. Vayamos al libro de Levítico capítulo 21. Porque aquí te lo estoy hablando porque dice de la carne. Amén. Levítico 21, 1. Dice así: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen. ¿Por quién? En sus pueblos. ¿Qué le dijo? Que no tendrían que contaminarse por un muerto. O sea, si alguien moría, ellos no podían tocarlo por un periodo de tiempo. No simplemente por personas humanas, sino aún también le prohibió por animales inmundos que no debían de ni comer ni tocar. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, vayamos ahora al Números, libro de Números 5, verso 2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, escuchen, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. ¿Qué tenían que hacer? Y algo digo, echar, sacar a estas personas que tenían estas cosas, tenían que sacarlo, tenían que echarlo, no tenían que ser partícipes conjuntamente con todo el campamento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora vayamos a Número 9. 9, 6. Dice así: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. ¿Cómo estaban algunos? Inmundos. ¿A causa de quién? De muerto. Y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. El verso 7, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos. ¿Cómo estaban esos hombres? Pero ¿cuál fue el requisito de Dios? Ellos no podían celebrar la Pascua porque estaban como inmundos. ¿Por qué causa? Porque tocaron un muerto. ¿Me va siguiendo? Porque, escuche, verso 7, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos porque seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel. Ellos no podían participar, no podían ofrecer nada. ¿Por qué? ¿Cómo estaban ellos? Inmundos. ¿Cuál fue la razón de esta inmundicia? Tocaron un muerto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted está diciendo: ¿pero qué tiene que ver esto? Ahora se lo voy a explicar. Le voy a decir cuál es el significado espiritual. También para que usted sepa, y por ahí usted ha estado en esa condición sin darse cuenta, y ha estado en una congregación así sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué Dios no fluía? ¿Por qué no había un fluir de Dios? Entonces dicen amén. Vamos a seguir. Números 16. 19, versículo 16. Entonces, ¿cuál era la orden de Dios a los sacerdotes y a todo el pueblo? Que si ellos tocaban ¿qué? Un muerto, tendrían que haber echado, no tendrían que estar con todo el pueblo. No tienen que estar, ¿por qué? Porque están inmundos, porque están sucios, porque tocaron un cadáver, porque tocaron cosas que Dios había prohibido. Dios conmigo, Dios prohibió estas cosas. Son prohibiciones, son cosas que a Dios no le agradaba, porque Dios, mire cómo es Dios, que Dios le daba hasta la dieta, hasta la comida que Israel tenía que comer. Si ustedes miren
el libro de Levítico, el libro de Números, le daba hasta lo que tenía que comer. Amén. Porque era su pueblo. El Señor los dirigía. ¿Me va siguiendo? Libro, entonces, Número 19, verso 16, dice así: y cualquiera que tocare algún muerto o espada, algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será ¿qué? Inmundo. ¿Cuántos días será inmundo? 7 días. ¿Qué dice? Si toca a alguien que murió a espada, si toca el cadáver, si toca los huesos, si toca el sepulcro, dice, será inmundo por 7 días. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Escuchen. Y ahora vamos a Números 31, 19. Serás echado por 7 días. Diga conmigo, 7 días. Usted puede decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver todo esto? Los muertos, tocar los muertos. Ahora va a entender por qué. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, 31, 19. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permanece fuera del campamento 7. ¿Y qué dice? Y os, ¿a cuánto? Al tercer y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Y dice el siguiente verso: asimismo, purificad todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. O sea que esa persona que tocaba tenía que purificarse, no solamente él, sino todo lo que estaba a su alrededor. Entonces dicen amén. Ahora va lo espiritual en nuestra vida. ¿Qué representa todo esto? Porque estamos hablando en un término natural de lo que Dios prohibió. ¿Sabe lo que significa todo esto? Esto significa de esta manera. El muerto representa la muerte espiritual. Tanto la muerte natural como la muerte espiritual. Y yo dije recién algo. ¿Cuántos de ustedes han estado en lugares donde había muerte espiritual y han estado contaminados con gente a su lado que estaba muerta? Porque esa gente estaba como muerta espiritualmente. Y tú estar en contacto de un muerto, estabas impuro, estabas sucio. No había una buena palabra la cual te purificara. Porque ¿qué dice esto? Tiene que haber un tiempo de purificación. Tiene que haber un tiempo de separación. Tiene que haber un tiempo que tenemos que estar separados para que Dios nos purificara. ¿Cómo hoy lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual? Hoy hay creyentes, lamentablemente, que están en una condición de muerte espiritual. Y si tú te unes a esa condición, a ese creyente, estás al lado de ese creyente, participa y estás tanto tiempo, la muerte se te puede pegar a ti. Y tú estás contaminado, estás sucio. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Te tiene que separar y purificar durante 7 días. Porque Dios dijo eso. Eso es lo que significa en un sentido espiritual. ¿Cuánta gente está muerta espiritualmente? ¿Cuánta gente no tiene vida de Dios? ¿Cuánta gente vive el Evangelio a su manera en un estado de muerte espiritual, en un estado de insensibilidad, de frialdad, de apatía? Y si tú permaneces mucho tiempo con gente así, eso se te pega a ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que levanta tu mano y di conmigo: yo no quiero saber nada con ningún muerto. Y también te quiero decir otra cosa: si tú estuviste así, en ese estado de muerte, tienes que pasar un proceso de purificación.
purificación también. Si eso viene a tu vida espiritual, tiene que ser purificado. Y la única manera que el Señor te purifica es por medio de su palabra, por medio de apartarte para Él, para que Él te purifique, para que Él te limpie. Apartarte por un tiempo para que esa purificación venga sobre tu vida. Porque así decía en el Antiguo Testamento. Y habla, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y aquí la carne representa en el Antiguo Testamento cuando Dios le prohibió al pueblo que no tocara muerto. Y si tocara muerto y se hacía las cosas que Dios le había prohibido, entonces en un sentido espiritual nosotros no tenemos que relacionarnos con gente muerta espiritualmente. Nosotros podemos predicarle del Señor, podemos hablarle de lo que uno recibe de parte de Dios, de la impartición de Dios, pero hay gente que está tan muerta que no quiere entrar en ese mover espiritual. Entonces, si nosotros, como hijos de Dios, que el Señor está purificando, que el Señor está limpiando, que el Señor está levantando, que nos sacó de ese proceso de muerte espiritual y ahora estamos recibiendo la vida de Dios, ahora estamos recibiendo todo de Dios y nosotros somos partícipes y sabemos la palabra que en un sentido espiritual, si tocamos muertos, si caminamos con gente así, corremos el peligro de contaminarnos también. Y Dios no quiere eso para nosotros. Diga que está a tu lado, Dios no quiere que tú estés en un estado de muerte espiritual. Porque el muerto, ¿qué pasa? El muerto está y el muerto no siente nada. Tremenda presencia de Dios y hay creyentes que no sienten nada. Tremenda gloria de Dios, tremendo fuego de Dios y el creyente está muerto espiritualmente que no siente a Dios, no siente el fuego, no siente la brisa, no siente el poder. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Qué necesita ese creyente? Purificación. Cuando tú no comienzas a sentir a Dios y te acostumbraste a la iglesia, viene y no siente nada, estás entrando en un estado de muerte espiritual. ¿Qué necesitas para salir de ese estado? Purificarte. Necesitas un apartamiento. Necesitas que Dios te aparte y que comience a limpiarte, comience a purificarte, comience a tratar contigo, comience a quitar toda la inmundicia, todo lo que tocaste el muerte. Comienza el Señor ahí a purificar, a purificar, a purificar, a purificar, a lavarte con el agua, a lavarte por medio del Espíritu, a trabajar en tu corazón para que puedas estar limpio. Y cuando estás limpio vas a sentir a Dios. Cuando estás limpio vas a sentir la presencia de Dios. Cuando estás limpio vas a sentir al Dios vivo y al Dios real, que Él está más vivo que nunca, que Él está más vivo y presente en nuestras vidas y en cada servicio. Aplauda que vive en esta noche. Aplauda, 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 aplauda. Por eso estamos aprendiendo en este tiempo que las iglesias que no quieran entrar en el fluir, que las iglesias que no quieren lo sobrenatural, quieren lo divino, quieren lo glorioso, pero no quieren entrar. Entonces no podemos perder el tiempo en desgastar nuestra vida. Y no es porque nosotros nos queramos hacer mejores que otros, no, porque entendemos que si nosotros seguimos participando con personas que no quieren recibir de esta vida, terminaremos en algún momento, si no tenemos discernimiento, de la misma manera que yo. ¿No así? Entonces, ¿qué Dios les prohibía? Si tocan muerto, separados 7 días. Necesitan ser purificados. ¿Para qué? Para volver de nuevo al campamento. Ya están limpios. Ahora pueden hacer la vida de comunión y pueden venir a ofrecer a Jehová nuevamente. Pero si estaban inmundos, tenían que ser sacados del campamento y ser purificados. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con muchos? Sacarnos, llevarnos a un lugar y purificarnos. Purificarnos y limpiarnos si hemos tenido contacto con cosas que traen muerte espiritual. ¿Qué es lo que da muerte espiritual? El chisme, la murmuración, las divisiones, los celos, todas esas cosas traen muerte espiritual.
La apatía, la frialdad, la insensibilidad, todo eso te va llevando a una muerte, eso te va llevando a una frialdad, a una insensibilidad espiritual, y no te das cuenta que te vas muriendo espiritualmente. Cuando abres el oído a cosas que no tienes que abrir, cuando escuchas cosas que no tienes que escuchar, te contaminaste con un muerto, porque ese está contaminado. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, le habla a la iglesia de Sardis, le dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Esa iglesia estaba muerta, esa iglesia estaba degradada. ¿No dicen amén? Por eso no estaba Dios. ¿Por qué buscas al que vive entre muertos? Porque esa iglesia, ¿cómo estaba? En un estado de muerte. Y no estaba el que vivía, porque no le daban lugar al que vive para siempre. Entonces, Dios, ¿qué quiere hacer? Dice: hermanos, si tenemos tales promesas. ¿Cuál es la promesa que tiene su Espíritu? ¿Cuál es la promesa del Señor? Su redención. ¿Cuál fue la promesa del Señor? Su Hijo. Y ahora tenemos su vida. Y ahora, por medio de su vida, por medio del Espíritu, nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Podemos nosotros ser limpiados por el Espíritu. Y dice la carne y dice el Espíritu. Todas las cosas que han marcado tu vida, todas las cosas que has recibido desde la niñez, la adolescencia, todas esas cosas que han causado heridas, que han traído retrocesos espirituales, que han traído dolor, todas esas cosas, toda contaminación o toda cosa mala, perversa que hayamos hecho en nuestra vida pasada, tiene que ser el Señor una limpieza total. ¿Cuánto dice el amén? Ahora va entendiendo por qué muchas veces uno va a la iglesia y la presencia de Dios está, porque no hay vida del Espíritu. Porque hay cosas que se contaminaron con muerte. ¿Y cómo puede ser que si hay contaminación de muerte, con chisme, con murmuraciones, porque esa iglesia entró en una degradación, en una muerte espiritual? No hay reverencia, no hay temor, no hay respeto a Dios, a la palabra, a la presencia, a la oración. Entonces, esa iglesia, antes de ser un candelero, porque así dice el libro de Apocalipsis, cuando habla de los candeleros, el candelero representa muchas cosas espirituales. Representa a la iglesia, representa a Cristo como luz, y representa a cada creyente también. Entonces esa iglesia, como candelero, ¿qué tiene que hacer? Iluminar con la luz del testimonio de Cristo. Pero la iglesia no es candelero. La iglesia se le apagó esa luz que iluminaba. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos, ¿qué vemos hoy en día? La degradación, la decadencia, la frialdad, la apatía, la muerte espiritual. Entonces esa iglesia tiene que entrar en un proceso de purificación, en un proceso de arrepentimiento, en un proceso que Dios trae una limpieza profunda, interna, hacia afuera también. Entonces dice amén. Entonces, ¿qué tú tienes que decir? Aquí hay una oración que podemos aplicar con esta palabra: Señor, Padre, yo clamo a ti. Y Señor, si yo he participado con cosas de muerte espiritual en mi vida, si me he relacionado con gente, Señor, que estaba muerta, estaba apática, estaba insensible, estaba fría ante tu palabra, ante tu presencia, si yo he sido partícipe, Señor, de murmuraciones, de habladuría, y eso me está llevando a una apatía, a una frialdad, a una muerte, ven con tu limpieza, límpiame, purifícame, ven, Señor, lávame con hisopo, como dijo el salmista David. Señor, ven a limpiarme, ven a purificarme. Señor, apártame para ti, para que esta limpieza venga para mi vida. Límpianos, Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu. Dile al Señor: Señor, limpia mi alma, limpia mi conciencia de malos pensamientos, porque a veces hay malos pensamientos. Por ahí el enemigo puso un pensamiento malo contra otro hermano, contra el pastor, contra quien sea. Entonces nuestros pensamientos están sucios, están contaminados. Entonces Dios nos tiene que limpiar, nos tiene que purificar. Tenemos su promesa, tenemos la vida de su Espíritu, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos esa promesa gloriosa y tantas promesas, pero lo que Dios aquí, Pablo está hablando de la promesa del don del arrepentimiento que solo lo trae el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que en un momento yo quiero que tú cierres tus ojos y que en esta noche tú le digas al Señor: Señor, límpiame, limpia mi conciencia, limpia mi mente, limpia mi alma, Padre. Si me he contaminado, límpiame, Señor, si he estado con gente fría, apática, insensible, gente que aún tú le hablas del Evangelio. Sí, está bueno el Evangelio. Un creyente, y estoy hablando de los creyentes, no estoy hablando de los mundanos, estoy hablando de creyentes que van a la iglesia, pero tienen en poco la presencia de la palabra, tienen en poco la búsqueda, tienen en poco el ayuno, la oración, tienen en poco la meditación de la palabra, profundizar. Menos profundizar si no lees la Biblia, y te has contaminado y te has relacionado, y eso te ha hecho que vos sentiste un olor no agradable, no bueno, y eso causó muerte, y por ahí tú tocaste, estuviste ahí en contacto, y hoy tienes que decir al Señor: Señor, así como tú hablaste a los sacerdotes, como tú le hablaste a Moisés, como tú le hablaste, Padre, al pueblo, también somos parte de tu pueblo, y en un sentido espiritual estamos así. No queremos esta muerte espiritual, queremos ser purificados por ti en esta noche. Díselo al Señor: ven con esa purificación, Padre, ven con esa limpieza en mi espíritu, ven con esa limpieza en mi vida, Dios. Cosas que te has contaminado, cosas que has oído, aún por ahí te contaminaste con predicadores, con fábulas, con predicadores motivadores, y creíste que esas palabras eran extraordinarias o grandes revelaciones, y no, eran fábulas, eran cosas que procedían del corazón del hombre, pero no del Espíritu, no de Dios. Pero en esta noche, Señor, quita esa contaminación de muerte, quita esa contaminación, Padre, en esta noche. Espíritu Santo, en esta noche, ven a limpiarnos, Dios. Ven a limpiarnos de toda contaminación. Ven a limpiarnos de toda muerte espiritual. Ven a limpiarnos si hemos tenido, Señor, acceso, si hemos tenido lugar con algo muerto, con algo, Señor. Nosotros no queremos ser partícipes de eso. Queremos ser una iglesia viva, ferviente, una iglesia que, Padre, desee tu presencia, que ame tu presencia, que quiera tu presencia, Señor. La gloria de Dios está aquí. El Señor va a derramar un agua en esta noche, va a derramar esa agua de limpieza, y todo lo que estaba tocando en nuestras vidas, en mortandad, el Señor va a dar una limpieza espiritual. Las cosas del mundo traen muerte espiritual. Los deseos del mundo traen cosas de muerte espiritual en nuestra vida. La falta de búsqueda, la falta de oración nos van a llevar a un estado de muerte, nos va a llevar a un estado de decadencia. Pero eso el Señor nos dice: si tocaste eso, si fuiste partícipe de eso, necesitas ser purificado, necesitas ser lavado por la agua del Espíritu. La presencia de Dios está aquí. Recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche. Recibe esa limpieza. Esa mortandad espiritual va a salir
salir de tu vida. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Esa limpieza viene de Dios en esta hora. Y toda muerte, todo lo que tocamos, todo lo que es impuro y inmundo, el Señor lo va a hacer. Espíritu Santo, hay un agua que viene. Hay un agua que veo cristalina. Hay un agua que está descendiendo. Y es el agua. Y el Señor me dice: aquellos, hijo mío, siervo mío, aquellos que quieran ser limpios, como le dijo a ese que estaba leproso: Señor, Señor, límpiame. Y el Señor le dijo, no le dijo al leproso, le dijo así: Señor, si tú quieres, límpiame. Y el Señor le dijo: sí, yo quiero limpiarte. Yo quiero limpiarte. Limpio. Y fue limpio ese leproso, que la lepra es símbolo de pecado, que la lepra es símbolo de muerte, de pecado. Oh, rica la macanda. Pero el Señor dijo: sí, yo quiero limpiarte. Yo te limpio, yo te limpio, yo te limpio, yo te limpio. ¿Por qué? Porque ese leproso fue con una actitud reverente, con una actitud. Le dijo: Señor, si a ti te place, si tú quieres, Padre, puede limpiarme si tú quieres. El leproso le dijo: si tu contestación es sí, gloria a Dios, y si no es no, no me voy a enojar, porque la actitud que tuvo ese leproso fue correcta. ¿Y qué dijo el Señor? Si te quiero limpiar, si te quiero limpiar, te quiero limpiar, te quiero limpiar, le dijo el Señor. Así tiene que ser nuestra actitud. Señor, si tú quieres limpiarme en esta noche de la muerte, si tú quieres limpiarme de las cosas inmundas, de la contaminación que en mi vida, que en mi cuerpo, que en mi alma estuvo, si tú quieres, Padre, aquí estoy, un fiel hijo tuyo, un servidor tuyo, límpiame si tú quieres. Y el Señor dice: si yo te quiero limpiar, yo te quiero limpio, 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 dice Dios. Recíbelo en esta noche. Recíbelo, 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 recíbelo. ¡Oh, aleluya! Necesitamos ese proceso de purificación de carne y espíritu. Tenemos la promesa de su espíritu. Tenemos su palabra, que es su palabra, es la que nos lava. Su palabra es la que nos lava. Su palabra es la que nos limpia. Su palabra es la que nos lava. Recíbelo en esta noche. Por ahí viniste de una iglesia, que esa iglesia no estaba bien, esa iglesia estaba incorrecta, estaba con olor a muerte. Oh, y tú por ahí percibías y tú sentías, pero Dios te quitó, Dios te sacó. ¿Sabes por qué te sacó? Porque si tú seguías ahí te ibas a morir espiritualmente. ¿Sabes por qué Dios te sacó? Te sacó porque te ibas a morir, porque ahí había muerte, porque había muerte espiritual, porque había muerte, había muerte. Y Dios no está donde hay muertos, Dios está donde hay gente viva, donde hay gente que lo busca, donde hay gente que se levanta a buscarlo. Por eso Dios te quitó de esos lugares de muerte. Por eso, aunque hablan la palabra, aunque predican, pero la vida espiritual estaba en muerte, porque estaban tocando muertos, estaban en contaminación. Por eso necesitamos esa purificación por el Espíritu. La gloria de Dios está aquí. Recibe este fuego, recibe este fuego. Vas a sentir como un agua te va a caer sobre tu vida. Vas a sentir en tu espíritu un agua. Vas a sentir en el espíritu una limpieza en esta noche. Rícala. Y lo vas a sentir también. Va a ser tan literal que lo vas a sentir en tu cuerpo. Vas a sentir el agua de Dios. Vas a sentir el agua de Dios que te va a limpiar. Que te va a limpiar, que te va a limpiar, que te va a limpiar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recíbelo, 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 recíbelo en esta noche. Rico nada más, adora, adora, libera esa lengua, libera esa lengua, libera esa lengua. Es poderoso lo que está pasando, es glorioso. Yo le preguntaba al Señor, yo le decía: Señor, Señor, porque yo no tenía esta palabra, pero el Espíritu Santo cuando llegué me dijo: yo quiero que hables esta palabra, hijo mío, yo quiero esta palabra para mi pueblo en esta noche. Esta
enseñanza que no tiene el contenido de Cristo, de toda enseñanza que no tiene a Cristo como centro, de toda enseñanza que no se habla de pecado, que no se habla de limpieza, de purificación. Oh, por eso Dios tiene que limpiar, por eso Dios tiene que quitar esa inmundicia de esta noche. Recíbelo en esta noche. Por eso hay aquí creyentes y hermanos que estaban en iglesia en lugares donde había muerte. Había muerte, por eso llegaste en ese estado de muerte. Por eso llegaste en ese estado, oh, medio moribundo de muerte. Porque a tu alrededor había muerte y contaminación. Pero Dios te trajo. ¿Por qué te trajo el Señor? Para limpiarte, para hacerte ver las cosas como son por la palabra. Rica la basona, la bacanda, la bacalla. Rica la basona, la bacanda, la bacanda. Rica la maquina. El Señor tiene que limpiar tu conciencia, tiene que limpiar ahí, tiene que limpiar tu pensamiento en esta noche, tiene que venir esa agua para limpiarte, tiene que venir esa agua para limpiar, dice el Señor. Rica la basona, la bacalla. El Espíritu Santo de Dios, la presencia. Porque cuando hay, sigo usted adorando, yo voy a seguir leyendo, sigue adorando. Porque cuando hay esa limpieza de toda contaminación de carne y espíritu, el apóstol Pablo, porque el resultado de la limpieza es que estamos limpios, es que estamos preparados para recibir lo nuevo de Dios. Es porque estamos para recibir cosas nuevas. O por ejemplo, un ejemplo tan cotidiano, usted cuando va a comprar una ropa nueva y se la tiene que probar, va todo sucio a comprar la ropa y probársela. No, usted se bañó, usted pasó por el proceso de la limpieza y cuando se compra una ropa nueva, usted está tranquilo que usted tiene un buen perfume. Usted pasó por el proceso de la limpieza para colocarse una ropa nueva. O también podemos decir, cuando usted va a comer, usted no va a comer con los platos, los tenedores y el cuchillo todo sucio. Usted primero lo va a lavar, usted primero le va a pasar el detergente, algunos con lavandino un poquito ahí limpiando para que el plato, para que los utensilios que usted va a comer estén limpios y usted pueda comer esa comida en platos limpios. Así que es el Señor quiere hacer cosas, el Señor quiere obrar, pero tiene que haber esa limpieza en carne y espíritu. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en esta noche, recíbelo en esta noche, recibe esa limpieza por el Espíritu. Y luego de el resultado de esta limpieza, y dice perfeccionando la santidad en el Señor, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque el resultado de la limpieza, ¿por qué? Porque ya hemos sido limpiados, el Espíritu Santo nos limpió, el Espíritu Santo viene a limpiar. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo cumple la función de limpieza, de santificación, pero Él es santo y vas a comenzar a perfeccionarte en el temor de Dios, en esa santidad, en el temor de Dios. Lo que antes te contaminaba, lo que antes eras partícipe, lo que antes tú le dabas lugar, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más lugar, ya no más lugar. ¿Por qué? Porque has sido limpiado, porque has sido limpiado de esa contaminación. Rica la babacanda. Glorifica en esta noche, dale gloria a Dios. Abre tu boca y dile: Señor, en esta noche Dios te tiene que limpiar de conversaciones inapropiadas,
de palabras que liberaste, soltaste de tu boca. Te tiene que limpiar de todas esas cosas que por ahí tú dijiste. Oh, rebebebequía, de palabras, de cosas que a Dios no le agradó, de malos tratos, de malas cosas, de malos desacuerdos, de malas cosas. Eso Dios, eso también te tiene que limpiar el Señor. Que sirve de que tú estés en la iglesia, salgas de la iglesia y sigas pensando de la misma manera y sigas con tus mismos razonamientos, con tu misma rebeldía? Dios no actúa en limpieza, Dios no te está limpiando porque sigues de la misma manera, siempre vencido por el pecado, vencido por las cosas del mundo. Oh, un tiempo estás firme y otro tiempo te aparta, y si sigues así, corres el peligro. Corres peligro. Por eso tienes que afirmarte en el Señor. Tú no sabes la hora de tu partida. Tú no sabes cuándo viene el Señor y no sabemos cuándo es nuestra partida, como hablaba el otro día la pastora Alicia, que hablaba que muchos están relajados y no saben que la partida puede venir repentinamente. ¿Y cómo está tu alma? Y no es porque seamos jóvenes. Aquí no incluye si somos jóvenes o gozamos de buena salud. Aquí lo que importa es que nosotros estemos a cuenta, estemos en el camino del Señor, estemos diciendo al Señor todos los días: Padre, yo quiero estar a cuenta contigo, perdóname, límpiame con tu agua, ven a limpiarme, cumple la partida. Tú te puedes ir con el Señor. Y si viene la partida, no te agarre lejos de Dios, apartado de Dios, lejos de la comunión de Dios, lejos de la comunión del cuerpo, lejos de la comunión que Dios estableció en su palabra. Ora al Señor y dile: Señor, límpiame como tú lo estás hablando en Corintio, como el apóstol Pablo dijo: tales promesas tenemos, grandísimas promesas, dijo Pedro. Ahora soy participante de esa naturaleza divina, soy participante de esa naturaleza. Y perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La limpieza trae resultados de perfeccionamiento en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú has sido limpiado, porque fuiste limpio sin merecerlo y el Señor te limpió. Entonces eres temeroso ahora en volver a ensuciarte, a equivocarte. Ahora tú tienes temor de volver a hablar mal de los pastores, de los hermanos, porque tú sabes que todas esas cosas son manchas en tu vida. Diga al Señor en esta noche: Padre, yo quiero perfeccionar en la santidad y en el temor de Dios. Escuche lo que dice. Si usted quiere seguir adorando, siga. Yo voy a seguir leyendo solo unos versos más. Lo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo abre este capítulo y sabe que fue tanto el impacto de la iglesia que el título de este capítulo habla que Pablo se regocijó por el arrepentimiento de los corintios. Fue tanto la palabra que impactó en el corazón de los corintios, de la limpieza, de la contaminación que ellos estaban, que Pablo, cuando predicó y habló, dice, según el título que tiene mi Biblia, que él se regocijó porque hubo arrepentimiento. Por ejemplo, dice en el verso 8: porque aún os constriñe con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, compungió. La carta trajo un compungir. Las palabras de Cristo por medio de Pablo, por el Espíritu, trajo un contristar, un compungir.
Hay creyentes hoy que son duros a la palabra. Dios le está hablando, ni una lágrima se le cae. Son duros de corazón. Y el que te está hablando no es el pastor, es el Señor por medio de la palabra de Dios. Su corazón se endureció tanto por el pecado, por las malas cosas que vio, que ya no es sensible a Dios. No es sensible a la palabra de Dios. Y cuando uno no es sensible a la palabra de Dios, Dios va a tratar de otra manera después. Pero cuando nosotros leemos la palabra y la palabra nos confronta, nos compuja el Espíritu Santo, porque cuando leemos, estamos leyendo lo que Dios dijo, lo que Dios dice, lo que Dios nos está diciendo. No es ni Pablo, no es, aunque ellos escribieron, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios hablando a través de ellos. Ahora me gozo, dice Pablo, porque esa palabra fue tanto que compungió el corazón de los corintios. El versículo 9. Ahora me gozo porque hayáis sido contristados. La alegría de Pablo era ver creyentes arrepintiéndose, creyentes volviéndose a Dios, creyentes dejándose limpiar por Dios, creyentes humillándose delante de Dios. Era la alegría de Pablo. No hay mayor alegría de ver a los cristianos cuando se apartan y vuelven, o están mal en la iglesia y se arrepienten y reconocen y le piden perdón a Dios y se humillan y se quebran. No hay cosa más linda ver cristianos que se quebrantan en la presencia de Dios. Ese es el mayor gozo, esa es la mayor corona de un pastor. No tener la iglesia llena, sino ver a los cristianos sometidos, humillados, quebrantados, obedientes, llorando ante la presencia de Dios, porque la palabra les está hablando, los está tocando, los está compungiendo el Espíritu Santo. Y no tener la iglesia llena, 1000 personas y todos orgullosos, todos soberbios. Pero no hay cosa más linda de ver cristianos cuando la palabra viene y la palabra nos confronta y la palabra es como espada y nos vamos arrepintiendo. Sí, Señor, límpianos de toda purificación, límpianos de toda contaminación, Señor. Porque toqué muertos, Señor. Porque anduve con los muertos, porque toqué a los muertos. ¿Y qué decía en el Antiguo Testamento? Tenía que ser sacado fuera del campamento y tenía que ser purificado durante 7 días para que vuelva a entrar. Por eso las personas que están mal no pueden servir al Señor en esa condición. Tienen que estar en un proceso de limpieza y purificación. No pueden tocar nada de las cosas de Dios. Tienen que estar purificándose en su espíritu, arrepintiéndose. Y pidiéndole al Señor perdón, porque ¿qué decía? También santifica los utensilios de madera. Santifica todo lo que está a tu alrededor. Todo tiene que ser santificado. Todo tiene que ser purificado. Que no hagan nada hasta que sean purificados 7 días. Que no entren, que no toquen nada. Porque hoy vemos tantos desastres en las iglesias, gente en pecado, subir a los altares, gente en concubinato, gente en condición que no está apta para ministrar y tocar las cosas. Pero esa es la responsabilidad de los pastores también. La responsabilidad de los ministros que no tienen discernimiento y no saben. Por eso le digo al Señor, Señor, no haremos nada sin tu orden. No dejaremos servir a nadie sin que tú, Señor, nos digas. Y veamos esa purificación, esa limpieza, Padre. El apóstol Pablo dijo, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, dijo Pablo. Ellos estaban con su semblante caído, en un estado de tristeza. Pero Pablo dijo, yo no me alegro, escuchen, no me alegro porque los veo tristes sus rostros, me alegro porque fue el Espíritu Santo que los contristó.
Fue el Señor que le está trayendo ese contritamiento en su vida interna. Y por eso ustedes demuestran en sus semblantes ese arrepentir, demuestran esa lágrima, demuestran que ustedes están siendo contritados por el Espíritu de Dios. Porque habéis sido contritados según Dios. Para que ninguna pérdida, escuche lo que dice, para que ninguna pérdida padecieses. Porque el que no se humille y no se quebranta va a perder. El que no llora, el que no recibe su palabra, va a perder. ¿En qué va a perder? En su vida espiritual. ¿En qué va a perder? En algunas áreas de su vida perderá. Así dice la palabra. Fueron contritados por Dios, según Dios, para que ninguna pérdida padeciese. Por nuestra parte no, sino por Dios, porque Dios, de Él procede todo. En esta noche dile, Señor, yo no quiero perder nada de ti, no quiero perder tu presencia. No quiero perder nada de tu espíritu. Yo quiero ganarte a ti, Señor. La presencia de Dios está aquí. Siento el Espíritu Santo muy fuerte en esta noche. Él está aquí pasando por todas las barcas, está ministrando el Señor. Recibe su presencia. Oh Señor. Padre, perdónanos por no haber predicado tu palabra cuando teníamos que haber predicado tu palabra. Perdónanos, Padre, quita esos muertos de nosotros. Y gracias, Padre, porque llegaste en el momento justo. Porque nos uniste con tu siervo en el momento justo para predicar tu palabra y para que tengamos un maestro. Primero tú, Espíritu Santo, y luego tu siervo. Y podamos alinearnos a la palabra verdadera, pura. A la palabra que nos lleva a este compungir, a este arrepentimiento, a esta búsqueda. Oh Señor, perdónanos los años que predicamos, Señor, y predicamos y no fue de tu agrado por ahí esos mensajes, esas palabras. Y por ahí estábamos con muertos, contaminados, con gente muerta. Pero Señor, hoy viene con esa limpieza, Padre. Viene con esa agua, viene con esa agua de vida. Viene con esa agua para purificarnos, Señor. ¿Por qué Dios te constriñe? ¿Por qué Dios te contrita? ¿Por qué Dios lo hace? Para que no pierdas. Por eso dice que antes que venga la caída se va a ver el orgullo, la altivez en la persona. La falta de reconocer trae orgullo. La falta de reconocer que uno no está bien, ese es un orgullo de una persona. Por eso siempre tenemos que ser sinceros con Dios. Sí, Señor, no estoy bien, pero tú me vas a levantar. Me humillo, perdóname. Límpiame, purifícame, ven con tu agua a limpiarme en esta noche, dice el Señor. Entonces el apóstol Pablo siga y usted recibiendo y siga orando para que no haya ninguna pérdida que padeciese. ¿Por qué los cristianos pierden espiritualmente? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué están estancados? ¿Por qué dan 2 pasos adelante y 4 para atrás? Cuando tendrían que caminar, cuando tendrían que avanzar, avanzan por temporada y por temporada se apartan. Porque estás con muerto, porque tocaste muerto, porque dejaste que te influencien todas esas cosas. Entonces, ¿qué necesitas? El agua. No necesitas simplemente, sí necesitas arrepentirte, sí. Primero el arrepentimiento, pero segundo necesitas la purificación. Como dice su palabra, que Dios te purifique. Entra en ese proceso de purificación, en ese proceso de limpieza.
Ricanama sonda la Urra babaquilla. Porque la tristeza, siga adorando, porque la tristeza, mientras usted adora, escuche lo que voy a decir, porque la tristeza que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios, verso 10, produce arrepentimiento para salvación. Porque según la tristeza que es según Dios, eso que es de Dios, porque cuando uno, ¿qué pasa cuando hay un arrepentimiento? Usted llora, su semblante no es el mismo al estar alegre. Hay un semblante de quebranto, de llorar. Es como te invade eso en tu corazón. Y dice que la tristeza según Dios, que es la que Dios provoca en tu espíritu, en tu corazón, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Mire cómo dice, para salvación. ¿Por qué dice para? Porque si no nos arrepentimos, perdemos la salvación. Produce para salvación, según la tristeza que es de Dios. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, escucha, ahora habla de la otra tristeza. Esta tristeza es según Dios. ¿Y cuál es la tristeza según Dios? Que trae esa tristeza según Dios, arrepentimiento para salvación. Te compunges, lloras, derrama tus lágrimas, te quebranta y dices, Señor, perdóname. Te agrego, Señor, perdóname, cuánto te amo, ayúdame. Pero la otra tristeza, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza natural. ¿Cuánta gente, escuche, se ha muerto de tristeza? Aún lleno ese corazón de orgullo, ese corazón con falta de perdón, y sobre todo eso aloja ese corazón. Imagínese atribuirle el espíritu de tristeza. ¿Qué lo va a llevar ese espíritu de tristeza cargando todo eso en el corazón? A la muerte. Tanto física como espiritual. Hay gente que se ha muerto de tristeza. Un caso que salió, los padres que perdieron los hijos en Cromañón, este boliche que se encendió. Fue tanto el dolor, la tristeza de esos padres, que esa tristeza en algunos padres despertó cáncer. Y el cáncer no llevó a la muerte, pero el cáncer se despertó por la tristeza que hubo en el corazón de esa persona. Y eso salió en la tele. Pero la tristeza que no es de Dios. Cuando hablamos de tristeza, no hablamos de una tristeza del estado de esa tristeza. Hablamos de la tristeza de arrepentimiento, de la tristeza de ese quebranto, de ese llorar, de la tristeza según que Dios, que cuando hiciste algo mal, el Espíritu te compuja de tal manera que tú te sientes triste porque fallaste a ¿quién? A Dios, porque le fallaste al Espíritu Santo, porque lo entristeciste al Espíritu Santo. Pero la tristeza natural, la tristeza del mundo produce muerte. Dile al Señor, Señor, no quiero que estés triste dentro de mí. Porque he aquí, verso 11, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa de indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Adóralo, esto es poderoso.
poderoso lo que Dios nos está hablando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En otra versión de la Biblia, te lo voy a leer en otra versión para que entiendas el verso 11. ¡Qué bueno!, dijo Pablo, que Dios los haya hecho poner triste. Vaya cambio que tuvieron. Dios provocó esa tristeza, ese compungir, para que haya cambio. Para que haya un cambio en tu vida, para que haya un cambio en tus actitudes, para que haya un cambio en tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, para que haya un cambio. Dios te hace que te pongas triste. Si antes eras peleonera, si antes eras confrontativas y discutías, te enojabas y te quejabas, Dios te compuje, Dios te hace poner triste. Como dice Pablo aquí en otra versión, para que haya ese cambio. Así pueden darse cuenta. Así pueden darse cuenta. ¿Por qué dice esto? Porque a Pablo lo acusaban también la iglesia de Corintio de que Pablo se aprovechaba de ciertas situaciones, pero el Espíritu Santo trajo tal convicción que después vieron a Pablo como un verdadero hombre de Dios. Dice, así pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. El diablo lo tomó de tal manera que estaban sucios, contaminados, lo habrá contaminado en su mente, hablando que Pablo no era un verdadero apóstol del Señor, y lo acusaban. Pero vino el Espíritu y los compungió de tal manera, los exhortó de tal manera, los contristó de tal manera, que ellos comenzaron a quebrantarse de tal manera. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podía suceder. Sintieron deseo de verme y castigaron al culpable. Con todo esto ustedes demostraron que no tenían nada que ver con el asunto. Recibe la limpieza del Espíritu. Recibe esa limpieza del Espíritu Santo. Recibe esa limpieza. Dios está limpiando en esta noche. Porque dijo Pablo que el Señor puso esta tristeza para un quebranto. Para un quebranto tan profundo. Dile al Señor, quebrántame, Padre. Me arrepiento, Padre. Límpiame. Purifícame. Purifica mi carne, mi espíritu. Límpiame de toda contaminación. Rebebeberquía la bababaca. Y en el verso 6, ¿sabe lo que dice? Pero Dios que consuela a los humildes. ¿A quién consuela Dios según lo que dice la Biblia? A los humildes. Pablo estaba triste. Pablo estaba en un sentido natural triste porque se levantaron acusaciones contra él. Muchas cosas malas dijeron de él. ¿Y sabe a quién envió Dios? No solamente escuche, no solamente vaya adorando, no solamente el Espíritu Santo lo consolaba, sino que Dios movió un hermano y lo envió a Tito para que Tito consolara a Pablo. Porque Pablo era un ser humano como todos somos nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo consoló. Porque el mejor consuelo viene de Dios, Dios consuela. Pero también el Señor envió a un hermano, a un compañero de milicia
Cilicia, llamado Tito, a un hijo espiritual, para que consolara al apóstol, para que estuviera con el apóstol Pablo, para que estuviera. Dios lo mandó, lo envió. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, dijo Pablo. Dios te consuela, pero también te envía a alguien, a un hermano que Dios coloca en el espíritu, en el corazón, para que te consuele en el momento difícil y duro de tu vida. Recibe la presencia de Dios ahí. Recibe, recibe, recibe en esta noche. No solo me consoló con su venida, dijo Pablo, sino también con la consolación con el que había sido consolado. Tito, ¿qué quiere decir esto? Que Tito también recibió consuelo. Y lo que uno recibe da también. Lo que uno recibe va a dar. Lo que recibo de Dios damos. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, dijo Pablo, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Levanta tu mano ahí donde está, recibe la unción de Dios. Es muy fuerte la presencia de Dios que hay en esta noche. Yo siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? No solo te va a limpiar, sino que viene el consuelo del Espíritu Santo. Vas a sentir el consuelo de Dios en tu espíritu. Vas a sentir el abrazo de Dios en tu espíritu. Vas a sentir cómo el Espíritu Santo viene y te abraza ahora. Primero vas a sentir ese consuelo. Primero lo que estamos sintiendo, lo que yo estoy sintiendo, hace un momento lo que sentía era una limpieza de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes aquí sintieron esa limpieza, ese quebranto, ese lloro, ese clamor. Sintieron esa limpieza. Ustedes se sintieron esa limpieza de todas las cosas malas, de lo que pensaron o de las cosas que hicieron, de lo que se dijo, lo que se habló, lo que hablaron o algo incorrecto. Esa limpieza. O de esas cosas que tocamos el muerto, como dice el Antiguo Testamento, pero en un sentido espiritual, andar con muertos, con personas realmente que no quisieron llevar esa posición de muerte, pero Dios comenzó a limpiar. La limpieza de Dios está aquí en esta noche. Recíbelo. Yo estoy sintiendo que esa limpieza continúa, pero muchos están siendo limpios, muchos están siendo limpiados en esta noche de toda contaminación de carne y espíritu. Por la promesa del Espíritu Santo, que Él vino a hacer morir a las obras de la carne, Él vino a limpiarlo, Él vino a purificarlo por medio de su Espíritu. Recíbelo en esta noche, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Y ahora vas a sentir en un momento, este contristar del Espíritu, y vas a sentir el consuelo de Dios, porque Él consuela a los humildes, Él consuela a los que se quebrantan. El consuelo de Dios viene para aquellos que se suplegan a Dios, se rinden, lo buscan, que se reconocen que sin Él no somos nada, que reconocemos que si Él no está, no somos nada, no somos nadie, no podemos hacer, no podemos predicar, no podemos orar, no podemos hacer nada si Él no está. Recíbelo en esta noche. Y ahí pídele perdón, Señor, perdóname si maltraté a mis hijos, si hice algo mal, si hablé incorrecto en mi matrimonio con mi esposo, si hice algo mal, Padre, límpiame, límpiame. Díselo a Dios. Ahí está su presencia.
Siente el consuelo del Espíritu Santo. Siente el consuelo del Espíritu ahora. Libera esas lenguas si tiene lengua y comienza a sentir el consuelo de Dios. Por ahí te equivocaste con un hermano, con un pariente tuyo, dijiste cosas, desacuerdo, hubo cosas que pasaron y eso por ahí quiere traer algo en el corazón. Es algo que nos contaminó el diablo con alguien. No, tenemos que sacar, que Dios nos limpie en esta noche. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo en esta noche, recíbelo, recíbelo. Siga adorando mientras escuchamos esta adoración.